cierre con nuestra tertulia, con nuestro debate del día, ya que tenemos por aquí con nosotros a Eneko Nor, fundador de Onis. ¿Cómo estás, Eneko? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de estar con vosotros. El placer es nuestro. Muchas gracias por estar aquí un día más con nosotros. Por otro lado, tenemos también a Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. ¿Cómo estás, Marc? No te escuchamos, Marc. Creo que estás silenciado. Mira a ver si puedes... Sí, ahora sí. Ahora genial. Perfecto. Muchas gracias. Estaba escuchando bien, muy bien. Gracias. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a Yuri Rabasa, trader financiero, analista y director del máster en trading financiero de forexduetacademy.com. Muy buenas noches, Yuri. ¿Qué tal, Javier, Eneko, Marc? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Yuri. Oye, pues es un placer teneros aquí a los tres. Os doy las gracias una vez más. Y bueno, hay muchas cosas que comentar. En el programa de hoy sí que es verdad que vamos con un poco de retraso, pero espero que podamos cubrir bastantes cosas, porque quería preguntaros sobre la vivienda, quiero preguntaros sobre las perspectivas, sobre el Reino Unido, qué está ocurriendo en Reino Unido ahora mismo, si está al borde del colapso, ¿no? Estamos viendo noticias bastante impactantes. Sobre el dólar, sobre la inflación y también sobre el Bitcoin, ya que tenemos por aquí a Eneko con nosotros, pues un poco hablar del Bitcoin y de las criptomonedas, ¿no? Así que, bueno, mi primera pregunta siempre es con los invitados, es las perspectivas que estáis viendo para estos últimos meses del año. Eneko, vamos contigo si te parece. Rasgos generales, ¿qué es lo que estás notando? Bueno, como decías, tenemos muchos temas que tocar y son muy distintos, que desde inmobiliario hasta cripto. Pero bueno, un poco a medio plazo soy bastante pesimista. Y lo que puede pasar en los próximos meses, pues a corto plazo, como siempre, pues es muy difícil predecir cosas, pero la verdad es que a medio largo, pues todo tiene un poco de mala pinta. Digo en el sentido de, bueno, en economía, pues preveo pues recesión, no sé si gorda o muy gorda, y eso significaría que los mercados pues se adelantarían preverían, digamos, anticiparían esa recesión, por lo que pues también soy pesimista con los mercados, la bolsa en general. Y luego, si quieres, pues profundizamos un poco más en el mercado inmobiliario y bueno, pues por no extenderme mucho en esta introducción. Gracias, Eneko. Sí, ahora vamos a ir con el mercado inmobiliario. Antes, Marc, ¿qué perspectivas tienes? ¿Qué estás viendo estos últimos meses del año ahí desde Blackbird? ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, nosotros creemos que la situación, más que de perspectiva, es la realidad, ¿no? Es un caos y estamos viviendo un entorno de mercado, sobre todo en la renta fija, que no hemos visto nunca antes, al menos en la historia reciente o en lo que se conoce, ¿no? Y eso es consecuencia de toda esta impresión monetaria que desde el 2009 nos preguntábamos todos, ¿no? ¿Hacia dónde va la Fed y qué consecuencias va a tener? Y lo estamos viendo. Claro, si miramos la bolsa y miramos otros activos cotizados, pues nos damos cuenta que al final, de momento, vemos una caída, una transición ordenada de lo que es un mercado bajista normal, ¿no? Pero si miramos la deuda, la escabechina es terrible. Fíjate que las carteras mixtas, 60% renta fija, 40% renta variable, han caído más que muchas carteras de renta variable. Y eso es algo inaudito y demuestra el gran colapso que vemos en la renta fija, ¿no? Esto tiene una parte positiva, que se acaba una era, y luego la parte negativa es ver esa era hacia dónde va, ¿no? Y eso abre un debate muy interesante que es el poder de creación monetaria está derivando de los bancos centrales a los gobiernos, porque la urgencia de la pandemia y de la guerra va generando que el gobierno se va creyendo cada vez más la capacidad, mediante ser garante de los préstamos, de dirigir el dinero a la economía productiva. Y los bancos centrales tienen la capacidad de dirigir el dinero hacia dónde, hacia la burbuja de la renta fija, que esto, como estamos viendo, ha salvado la economía en 2009, pero ahora genera un problema que tenemos que afrontar, ¿no? Con lo cual, estamos en un momento muy interesante. Yo creo que es un momento que la inflación al 2% va a ser imposible, pero sí que sin ese shock que tenemos de la energía podemos ver inflaciones del 4 o 6%, pues a lo mejor los próximos 2 o 3 décadas, que es lo que hemos venido haciendo ahora, 2 o 3 décadas de baja inflación provocado precisamente por la Fed, ¿no? Y eso genera muchos cambios en el mundo de la inversión que iremos viendo con el paso del tiempo. Pero sin duda es un escenario muy, muy interesante y que para nada lo vemos desde el pesimismo, porque creemos que el mercado está muy avanzado en ese rally bajista, ¿no? En esa tendencia bajista. Vamos a ver qué pasa, porque hay mucho contexto, pero desde luego el panorama es súper interesante. Gracias, Marc. De hecho, Cascari hace unos minutos decía que le sorprendía, que estaba sorprendiendo cómo esa inflación subyacente todavía no frenaba, ¿no? Y que por ende pues tenían que seguir subiendo
no solo hasta el 4,5, 4,75, sino si la inflación subyacente sigue acelerando, pues seguir manteniendo esa magnitud de subidas. Luego hablaremos sobre ello. Yuri, estas perspectivas para los últimos meses del año, ¿cómo lo veis? Oye, sentiros libres en interrumpir o añadir algo más si así lo consideráis, ¿vale? Yuri. Bueno, a ver, como dice Marc, estamos en un momento totalmente histórico. Es muy raro que caiga todo a la vez, ¿no? El mercado de bonos cayendo más incluso que las bolsas, ¿no? El oro, bolsas, todo para abajo, ¿no? Las tendencias técnicamente siguen vigentes y por lo tanto de aquí a final de año no es de esperar, tanto desde el punto de vista de análisis técnico como por lo que nos va llegando de noticias del entorno fundamental, que haya ningún cambio, ¿no? Pero no olvidemos que aunque nosotros estemos en un tono pesimista porque se hable de recesión de cara al 2023, no sería de extrañar que los mercados empiecen a tomar posiciones alcistas. No hay señales de ello, pero digo que no nos extrañemos si en los próximos meses, en algún momento, nos encontramos algún suelo en alguno de estos mercados, porque el dinero entra precisamente cuando surgen las oportunidades, no necesariamente cuando la economía real ya nos está arrojando buenos resultados, ¿no? Porque entonces no serían buenas oportunidades de compra, ¿no? Entonces tendremos que estar pendientes en los próximos meses, a ver si empieza a haber un cambio de tono en los datos de fundamentales y sobre todo, yo como analista técnico me fijaré sobre todo en los gráficos a ver si nos empiezan a indicar algo. De momento no es el caso. Muchas gracias, Yuri. Luego hablaremos y apuntaremos algunas cosas sobre lo que has comentado. Quiero pasar a preguntaros sobre la vivienda. La vivienda, bueno, voy a centrarlo principalmente en Estados Unidos por el impacto que puede tener tanto en los precios. Estamos viendo que la inflación sobre todo es una categoría que todavía está influyendo mucho, esa categoría de shelter, de rentas. Pero sin embargo, en los datos de vivienda hay algunos que empiezan a mostrar cierta debilidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la confianza de los constructores ayer caerse hasta los 38 puntos, el nivel más bajo desde mayo de 2020. Y hoy hemos visto tanto dos noticias. Lo primero, los tipos hipotecarios al alza, bueno, siguen manteniéndose al alza al 6,94%, ha publicado ahora el MBA, y la demanda de hipotecas y de refinanciación el nivel más bajo desde 1997. También le sumamos la construcción de nuevas viviendas, ha caído este mes un 8,1% y los permisos, bueno, se mantienen ligeramente en positivo, pero todo apunta a que la construcción se está paralizando. ¿Qué opináis sobre esto? Los precios, la construcción, las rentas, ¿cómo lo ves, Eneco? Bueno, la verdad es que son cosas que si pensamos en los libros, que si vemos esos tipos pues casi al 7% y todas estas perspectivas, pues nos debería llevar pues a caídas incluso más grandes que las que están ocurriendo ahora mismo. También es cierto que los libros, pues últimamente estamos viendo que muchos hay que tirarlos a la basura, porque como comentábamos antes, pues comentaba antes Yuri que al final pues estamos viendo cosas que no se habían visto en la vida, ¿no? Y entonces, pues, que puede pasar cualquier cosa, pero claro, esto nos indicaría pues un fin de un ciclo también en el real estate americano. Muchas gracias, Eneco. Marc, ¿cómo lo ves tú? Sí, sin duda, opino igual. Estamos en una situación, además el mercado americano tiene una casuística muy particular, ¿no? Yo creo que aquí en España vivimos lo que ya sabemos y tantas veces hemos comentado de la burbuja inmobiliaria. Estados Unidos es un mercado como cualquier otro, ¿no? De hecho, el mercado de brokerage, el mercado hipotecario, todo tiene más similitudes con cualquier mercado de cotizado que conozcamos en Europa que no un mercado inmobiliario que podamos tener por aquí, ¿no? Y lógicamente refleja con mayor claridad porque es más transparente en la manera de reflejar los precios lo que está pasando, ¿no? Y es lógico, al fin y al cabo venimos de un entorno en el que para financiar tenías que pagar, ¿no? Y ahora esta subida de tipos de interés es una subida de tipos que no olvidemos que tiene que ser drástica. Es decir, Powell, estamos hablando de que es muy hawkish, pero es el banquero central más dovish de la historia, junto a Edward Barnes, ¿no? Y eso es así porque no es capaz de subir los tipos de interés al ritmo que lo está haciendo la inflación. Y para contraer la inflación necesitamos tipos por encima de la inflación, ¿no? Y a veces nos asustamos de los tipos de interés, pero
Es decir, la subyacente es importante porque o se contrae o no lo vamos a conseguir, ¿no? Yo creo que sí, porque hay muchos factores coyunturales. Pero el mercado inmobiliario, sin lugar a dudas, refleja esa celeridad en la subida de tipos y como muchos ahorradores americanos han comprado hipotecas, a lo mejor no estamos tan mal como en el 2007, pero es cierto que es un mercado sobrecalentado y que se tiene que sanear y que esta subida de tipos de interés nadie la imaginaba, a no ser que fuésemos profesionales del sector, ¿no? Y eso, claro, eso lógicamente se refleja en un mercado bajista que no se atisba fin por ahora en el mercado inmobiliario, ¿eh? Pues gracias por los apuntes. Yuri, ¿cómo ves tú todo esto? A ver, es lógico que empecemos a notar ya ese descenso en el sector de la construcción en Estados Unidos. En realidad, en torno a más allá del dato mensual, ¿no? En lo que va de año ha caído un 17% el inicio de nuevas viviendas en Estados Unidos, que venía creciendo pues prácticamente desde el 2009, ¿no? Era una tendencia relativamente sólida con el parón de la pandemia y vemos desde aproximadamente abril esa suave caída, de momento suave, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay pleno empleo. En Estados Unidos los datos de empleo siguen siendo muy potentes, endurecen las condiciones de las hipotecas, no cabe duda, pero las decisiones de compra de vivienda pues siempre son más a largo plazo. No es como ir al supermercado en el que compras o no compras un bien de más o menos lujo en función de tu disponibilidad de ahorro, ¿no? La gente se planifica con más tiempo y es lógico que notemos un cierto retraso en esa llegada de datos, ¿no? Más interesante me parece todavía lo que nos vaya a ir arrojando los datos de empleo en los próximos meses. En ese sentido, incluso yo creo que puede ser interesante ir viéndolo semana a semana, como el dato de solicitudes de empleo que se emite semanalmente en Estados Unidos, porque será uno de los primeros, en mi opinión, uno de los primeros indicadores que más va a estar mirando la Fed, porque va a ser determinante a la hora de ver si esa subida de tipos está haciendo saltar las tuercas de la economía en alguna parte, ¿no? Hemos visto con la salida del libro beige pues algunos comentarios ha estado haciendo antes José Antonio respecto a este tema y efectivamente se empieza a ver todavía ese mercado también está muy recalentado, el mercado de empleo en Estados Unidos, porque con pleno empleo todavía tienen mucho poder de decisión dentro de los salarios, a la hora de negociar salarios. Eso sigue afectando profundamente a la inflación americana y hasta que no se empiece, desgraciadamente, hasta que no se empiecen a ver datos de empleo más negativos en Estados Unidos, no podremos estar viendo un cambio de tendencia en ese sentido. Exacto, sí. Sí. Estoy de acuerdo. Además, vimos en los job openings la mayor caída histórica, creo recordar hace un mes más o menos, pero sí que es verdad que si luego miras la demanda de empleo siguen estando en 10 millones frente a 6 millones de desempleados, ¿no? Entonces sigue habiendo casi un ratio de 1.8, 1.9 de demanda de empleo. Entonces, mientras eso, de hecho, Cascario ya ha tocado también ese tema, me alegro que lo hayas comentado porque dice que mientras la demanda de empleo se mantenga más fuerte que la oferta, pues todavía tienen presión ahí en ese mercado laboral que va a seguir generando esa espiral inflacionaria. Y aprovecho para hablar de cosas que, bueno, que no generan inflación inflacionaria, al revés, la calman un poco porque van exportando inflación a nosotros, ese dólar estadounidense. ¿Cómo veis la fuerza del dólar? Voy a poner por aquí el gráfico para que veamos la subida del dólar index, ahora que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo estáis viendo esta subida del dólar a medida que los tipos reales estadounidenses están subiendo más rápido que en el resto de zonas? Pero le queda mucho más. ¿Sigue siendo el rey el dólar? Eneco, ¿qué opinas de esto? Sí, yo con la predicción de divisas ya me rendí hace muchos años, o sea, poco a medio largo y ya corto también. Y aquí es un poco predecible, la verdad, pero que es cierto que creo que ha sorprendido a propios extraños esta extremada fuerza, que desde luego que es muy preocupante pues también para el resto del mundo, pues por ejemplo países que están súper endeudados y tal, donde se complica todavía el poder devolver la deuda. Muchas gracias, Marc. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, la tendencia es claramente alcista, ¿no? Y las tendencias hay que dejarlas correr porque uno nunca sabe en qué momento va a terminar. Lo que sí podemos saber es que el flujo monetario sí que va circulando en los mercados, ¿no? Y lo que estamos viendo es eso, es decir, los activos se mueven hacia dónde va el dinero. El dinero no desaparece, cambia de activos, ¿no? Y mientras siga habiendo esta crisis energética en Europa,
la guerra, la amenaza nuclear, la indefinición de los gobiernos europeos, toda esa crispación, y los americanos están subiendo los tipos con determinación, al final el activo más seguro es comprar tesoros americanos a corto plazo, porque ya estamos viendo la escabechina que estamos viendo en todos los bonos. Es que hemos visto un 52% de caída en el bono, creo que era a 25 años de los yields. Hemos visto que el DAX ha caído exactamente lo mismo que el bono a 10 años. Entonces, claro, todo eso es un reclamo que seguramente irá ordenando el capital, pero a corto plazo las coyunturas que hay en el mercado siguen siendo favorables para que el dólar pueda subir. Yo creo que estamos cerca del fin, por lo que vamos viendo en las diferentes divisas, pero sí que es cierto que la tendencia sigue alcista y que vete a saber dónde puede llegar el dólar, porque es asombroso lo que estamos viviendo, sobre todo en el mercado de deuda y en el mercado de divisas, ¿no? Es increíble, pero bueno, de momento la sobreventa está en todas las divisas contra el dólar, pero la tendencia también. Vamos a ver hasta dónde termina este espectáculo que vemos, ¿no? Qué bueno que hayas comentado tendencia, porque quiero preguntarle a Yuri, ya que ha dicho antes que es más técnico, quiero preguntarte, Yuri, por esa tendencia al dólar. Ahora este gráfico no se ve muy bien, pero ¿qué estás observando tú en cuanto a bueno, si está muy extendido, si a lo mejor le toca tranquilizar un poco? ¿Cómo lo ves tú ahí? Si quieres, si tenemos capacidad, puedo compartir pantalla. Sí, claro, os muestro sin problema. En mi opinión. A ver, en realidad hay mucha coherencia entre lo que estamos viendo en el técnico y en fundamental. En técnico, totalmente de acuerdo con Marc. La tendencia está ahí. Ahora mismo estamos viendo en pantalla el dólar index en diario. Fuerte, tremendamente fuerte. Es verdad que últimamente ha generado aquí un movimiento fallido de hacer nuevos máximos, pero también es verdad que aquí venía muy sobrecomprado, ¿no? Entonces, aunque técnicamente se puede considerar un inicio de pauta de agotamiento que no quedaría confirmada hasta romper el 110 aproximadamente, es de esperar que la tendencia continúe. Es decir, lo más probable es que la tendencia continúe. Si a eso añadimos el hecho de que por fundamentales también es así, es decir, por distintos motivos. Primero, el diferencial de tipos sigue siendo enorme. No les duelen las prendas en subir los tipos con más rapidez que al Banco Central Europeo. Pero es que además la Unión Europea y monetaria está trasladando un mensaje que a nivel tanto presupuestario como social, como político, más de desunión, más caótico, no hay una unidad de acción, ¿no? Y claro, el dinero pues sabemos que es miedoso y se refugia en los valores o en los lugares que considera más seguro en cada momento, ¿no? Entonces, también, además, el tercer factor creo que puede ser la famosa resiliencia de la economía americana, ¿no? Sabemos que tienen capacidad, históricamente ha sido así, y en este caso posiblemente más que nunca, tienen más capacidad que la economía europea para recuperarse de las recesiones, ¿no? De salir antes de ellas, ¿no? Si a eso añadimos que geopolíticamente están mejor situados, que no van a tener restricciones energéticas o dificultades de restricciones energéticas de ningún tipo, pues voilà, tenemos la tormenta perfecta para que el dólar de momento siga apreciándose con fuerza, pero respecto a todas las divisas principales. La libra ya vemos por qué, el euro lo acabo de comentar, el yen intentaron parar la tendencia alcista, voy a mostrarlo también un momentito, con esa especie de pseudo intervención que hicieron aquí, que paró temporalmente la tendencia alcista, pero las intervenciones lo sabemos históricamente. Es como intentar parar el agua, como intentar parar una riada. Tú puedes reconducir al mercado, lo que no puedes es detenerlo. Y lo único que han hecho es perder el tiempo y los recursos porque se ha retomado esa tendencia alcista del dólar yen con mucho más vigor y fuerza. Muchas gracias, Yuri. Aprovecho, has comentado la libra por encima. Voy a aprovechar para preguntaros a los tres sobre el tema de Reino Unido. Así un poco, bueno, hemos visto en las últimas semanas casi todas las noticias que nos llegan son de Reino Unido, tanto a nivel monetario por el Banco Central de Inglaterra, tanto a nivel político por lo que está pasando y bueno, y tanto hoy por el tema de la inflación, que ha salido en el dato del 10,1%, la subyacente en el 6,5%, la mayor subida desde hace décadas en los alimentos, que es la que ha forzado esa subida de la inflación general, y bueno, y el índice de miseria ahora mismo
se sitúa en máximos no vistos desde 1992, que para los espectadores que no sigan y no sepan lo que es el índice de miseria, básicamente es sumar la tasa de desempleo y el dato de inflación interanual. Y llegamos a ese índice de miseria que ahora mismo en máximos no vistos desde el 92. También el BOE ha dicho que comenzará el QT, el Quantitative Tightening, a partir del 1 de noviembre, pero ahora se han excluido los bonos de largo plazo, ¿no? Parece ser que solo se van a vender bonos de tramos cortos para no volver a interferir en el mercado de largo plazo, no tener que volver a rescatarlo por esos fondos de pensiones. ¿Cómo estáis viendo toda esta situación en Reino Unido? ¿Al borde del colapso? Eneco, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues está pasando lo que, pues este problema que tienen los bancos centrales, que al final pues tienen que acabar con la inflación subiendo tipos, quantitative tightening y tal, y claro, pues las consecuencias son muy graves. Entonces, están ahí todo el tiempo haciendo unos malabarismos de cierro el grifo, pero ostras, que me he pasado, y hay unas condiciones catastróficas y están en una situación que lo vemos con todos los bancos centrales y ahora especialmente lo que está pasando en Gran Bretaña, claro. Muchas gracias, Marc. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, el gráfico es muy revelador, ¿no? Fíjate dónde está el suelo de este indicador, que lo tenemos por ahí en 2016, ¿no? Es decir, es las consecuencias del Brexit. Al final hay una cuestión que es que el mercado tiene un impacto muchas veces en las cotizaciones, muy rápido, luego vuelve al punto de origen, no entendemos muy bien, pero a largo plazo el mercado no se equivoca nunca, ¿no? Y claro, lo que está pasando es que están ahora mismo el Reino Unido que no sabe por dónde le llegan, porque le llegan por todos lados. Y el problema es que estás pagando las consecuencias del Brexit y seguramente, claro, nadie podía imaginar que vendría la pandemia, que vendría la guerra, la crisis energética y una serie de cisnes negros, ¿no? Que es como la tormenta perfecta. Pero oye, ese es el problema del Brexit. Y solucionar eso solo, pues va a ser un problema. Imagínate que los países europeos tuviésemos que enfrentarnos a la crisis actual sin la Unión Europea, por más defectos que hay, pero ya me dirás cómo España podría con la peseta combatir esta crisis, ¿no? O Italia, o cualquier país de la zona euro, incluso Alemania. Entonces, claro, tenemos un problema y el Reino Unido lo tiene complicado. Y además es ese esperpento dantesco político que vemos constantemente, con estas decisiones que no se sujetan de ningún lado, yo creo que al final el mercado va a seguir apretando y que el Reino Unido irá probando hasta que vea que el mercado deja de apretar, pero lo tienen muy complicado. Yo creo que la libra es un activo que ahora mismo no hay que tocar o en todo caso seguir corto, porque los rebotes van a existir, pero va a tener mucha dificultad para sobrevivir sola el Reino Unido. Dificultad para la libra. Yuri, ¿tú cómo lo ves esto? Pues exactamente igual y añadiendo al cóctel de la tormenta perfecta, la tormenta política que hay en Reino Unido, ¿no? Con solo 6 semanas que lleva Liz Truss allí y ya se ha tenido que cargar a su ministro de Finanzas, que era su mano derecha, por cierto, era su apuesta para salir de toda la crisis con ese supuesto regreso al thatcherismo, ¿no? Vamos a ver, porque sabemos que allí en Reino Unido pues no les duelen las prendas de cortar cabezas dentro de sus propios partidos a la mínima de cambio. Ahora se habla vuelve a haber rumores y sonidos de campanas de que podría volver Boris Johnson. Claro, sin unión política es muy difícil tomar medidas económicas, ¿no? que limiten toda esta sangría, ¿no? Y realmente esto es lo que está descontando el mercado. Esa gran caída que tuvo la libra, que llevó a la intervención del Banco de Inglaterra en el mercado de bonos, realmente era porque se estaba trasladando un mensaje de ¿pero qué hacen estos locos? Pero no hay coherencia en el mensaje, ¿no? Y el mercado enseguida lo detectó, dijo, aquí no hay coherencia. Entonces, vamos a ver primero si Liz Truss es capaz lo tiene muy difícil, pero a ver si es capaz de mantener el poder y si es capaz de mantener el poder de presentar planes sostenibles, ¿no? Mientras tanto, pues hombre, una ventaja que tiene el Banco de Inglaterra respecto a otros bancos centrales es su relativa independencia del poder político, ¿no? Pero aún así tienen
tiene su capacidad de actuación bastante limitada. A nivel de reservas no están muy bollantes. De hecho, hemos visto que la intervención se tuvo que hacer sobre todo en el mercado de bonos y eso limita bastante su capacidad de actuación. Así que, sin duda, seguimos cortos en la libra, igual que cortos en el euro y largos en el dólar yen. Pues muchas gracias por esta explicación tan detallada que nos habéis dado y aprovecho para preguntar por el Bitcoin. Vamos a meter también, hemos hablado de divisas, vamos a hablar también de criptomonedas. Eneco, ¿cómo estás viendo el Bitcoin? Vemos que parece ser que el precio aguanta más o menos esa zona desde verano, más o menos mitad de verano. Parece ser que no termina de perder esos 18.000, 19.000 dólares y aguanta por esa zona. ¿Crees que lo peor ha pasado para el Bitcoin? Obviamente es muy sensible, ¿no? Es sensible a la subida de tipos de interés, pero ¿cómo lo estás viendo tú para este año? O para el futuro. Pues bien, Javier, efectivamente has comentado este soporte tan importante que tenemos y ahora el mercado pues está pues un poco aburrido, digamos, pero no hay que olvidar que seguimos bajistas. Pues hasta no superar Bitcoin como los 22.000, pues no veríamos un cambio de tendencia claro, por lo que de momento, para el que esté pensando a corto, pues seguimos pues intentando tener en cuenta que estamos para abajo. A medio plazo sí seré más optimista y luego también, un poco por dar mi opinión a largo plazo, pues yo al final que estoy en mi mundo cripto, mi burbuja tal, y que todo lo que me llega es que este mundo cripto, al margen de los mercados, pues sigue creciendo en venture capital entrando en cripto, adopción, banca de inversión, bancas comerciales entrando en cripto, pues a largo plazo mi opinión pues es muy positiva. A corto pues estamos pues viendo las tendencias, pues es lo que tenemos que tener en cuenta. Y eso sí, también me preocupa la correlación que estamos viendo tradicionalmente, históricamente, Bitcoin sin correlación con otros mercados financieros, desde hace 2 años muy correlado. Entonces, pues mi única preocupación sería que una catástrofe o una bajada gorda en la bolsa, que vemos que está muy correlacionado con el índice, sobre todo en, digamos, Nasdaq, pues una correlación también empujaría más a la baja y eso pues nos haría perder los niveles en los que estamos. Eso sí, yo con la vista pensando a largo plazo, pues que yo creo que por cómo está evolucionando, o sea, que está en ebullición constante todo lo que se mueve debajo, no hablamos solo de precios, sino la adopción y todas las noticias alrededor de Bitcoin, pues a largo plazo yo creo que la tendencia pues es imparable. Estoy de acuerdo, Eneco, en algo que has dicho, que es que yo considero también que lo están tratando como un activo de riesgo, ¿no? Esas correlaciones que estamos viendo, al final responde igual que el resto de activos de riesgo. Si miramos high yield o miramos empresas de alto crecimiento, demás, parece que se comporta igual durante este año. Aprovecho para preguntarte, ya que tú eres profesional en este campo, me apetece preguntarte sobre si es posible que a futuro, o cómo lo estáis viendo vosotros que estáis metidos ahí en la industria, el Bitcoin pueda mantener una estabilidad, descorrelacione de estos mercados financieros, no se trate como un activo de tanto riesgo o incluso de especulación, sino que se trate como un activo de, bueno, yo tengo mi dinero ahí, lo refugio ahí, descentralizado y no tengo por qué estar en una divisa, que encima estamos viendo la guerra de divisas que estamos teniendo este año. ¿Puede ser la solución Bitcoin a esto a largo plazo, obviamente? Sí, antes de nada, pues una observación. Cuando se habla de que Bitcoin ahora pues está bastante correlacionado con otros, pues los índices como hablamos Nasdaq o bueno, acciones tecnológicas, a veces pues parece, es que cuando baja el Nasdaq baja Bitcoin y tal, pero a veces se nos olvida que Bitcoin en los últimos 2 años y medio, o sea, creo que en marzo de 2020 Bitcoin estaba a $5.000 y ahora está a 20.000, o sea que ha multiplicado por 4, ¿no? Que la sensación que hay en el mercado que es tan negativa, con toda esta negatividad de los medios contra el cripto, que es que Bitcoin, pese a la bajada de 60.000 a 20.000, sigue multiplicando por 4 o 5 pues desde hace 2 años, ¿no? Y en general, lo que vemos claro es eso, que hay mucha volatilidad, que entonces como reserva de valor, pues mucha gente pone en duda, oye, es que no puedo invertir en algo como para guardar mi dinero que hace unos meses valía 60.000, ahora 20.000 y tal, ¿no? Entonces, la tendencia debería ser a que pues fuera más estable dentro de unas subidas a largo, subidas y bajadas con ciclos como en todos los activos, pero creo que veríamos pues menor volatilidad y no estas diferencias de precios tan grandísimas. A ver, la bolsa a largo plazo, pues todos sabemos que es una muy buena inversión y en el camino pues nos comemos 70% de bajadas en fases bajistas, ¿no? Y tampoco nadie pone en duda que a largo plazo la bolsa sea la mejor inversión, ¿no? Entonces, pues, en fin, es también como se vea y la percepción que tengamos, que yo creo que la percepción de riesgo de Bitcoin
es mayor que las acciones tecnológicas de Meta en Netflix y tal, y al final pues es la misma, ¿no? Y al final pueden caer más, que eso es lo que se está viendo, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Eneco. Marc, ¿alguna opinión sobre criptomonedas, sobre el Bitcoin? ¿Cómo lo estáis viendo ahí? Sí, la verdad que nosotros hemos sido muy pesados insistiendo en lo negativo hace tiempo, sobre todo porque no estaba regulado y nosotros siempre recomendamos invertir en mercados regulados, ¿no? Pero poco a poco, como dice Eneco, va encontrando su camino, va encontrando su espacio en los mercados, cada vez hay más players, ¿no? Y aquí yo creo que al final la cuestión de fondo es, no sabemos lo que puede pasar, es imposible poder determinar un valor intrínseco con exactitud, no sabemos más allá de lo que puede pasar, ¿no? Y el Bitcoin y las criptodivisas tenemos que entender que son una revolución absoluta. Estamos viviendo la imprenta, ¿no? Estamos viviendo Internet, estamos viviendo un cambio en los instrumentos de pago y aquí hay mucho trabajo que hacer desde la ley de prevención del blanqueo de capitales, desde esta gran crisis de divisas. ¿Qué va a pasar, no? ¿Y qué rol va a ocupar en el futuro el Bitcoin, las criptodivisas, toda esta tecnología nueva que sin duda va a digitalizar un nuevo instrumento de pago? Eso no lo duda nadie. El tema es a dónde nos va a llegar, ¿no? Y eso es como una apuesta que hacemos un brindis al sol en función de lo que creemos que puede llegar, pero no somos capaces de cuantificar el poder que puede llegar a tener económico, el valor económico que pueden llegar a tener las criptodivisas, ¿no? En cierto modo es como haber comprado Amazon en el 2000, comerte un 90% de caída y dices, ostras, ¿mereció la pena? Pues seguramente que si siguen teniendo acciones de Amazon esos inversores habrán pensado que sí, valió la pena, ¿no? Claro, el tema es que hubieron miles de empresas que desaparecieron, pero está claro que tenemos que ver esto como alto riesgo y sin duda es una apuesta al futuro que no sabemos hacia dónde nos va a llegar, pero es una revolución absoluta. Es obvio que cuando pase esta tormenta puede ser muy interesante valorar hacia dónde posicionamos las carteras, pero una parte sí que creo que puede estar en criptodivisas ahora que sí por fin ha corregido el mercado. Vamos a ver hacia dónde llega. Muchas gracias, Marc. Yuri, ¿cómo lo estáis viendo ahí? Sobre todo si quieres dar una visión técnica, tú que estás más metido en ese mundo. Sí, voy a dar las dos visiones, ¿no? Pero Vale. siempre dejando claro que cuando analizamos un valor tenemos que intentar, en la medida de lo posible, no confundir el análisis con lo que nosotros creemos que puede significar, en este caso, la tecnología o la disrupción tecnológica que puede implicar este mundo de ese análisis, ¿no? Es decir, primero hacer una valoración temporal o hacer un marco temporal de a qué nos referimos con nuestro análisis, ¿no? Nuestro análisis, ¿qué relación temporal tiene? Es decir, alguien que crea en el largo plazo, alguien que crea en que esta tecnología ha llegado para quedarse, entre los que me encuentro, por cierto, y yo creo que mis compañeros, por supuesto, también, no cabe duda que esto ya es una reserva de valor. El mercado ya lo ha tomado como reserva de valor. Vale, Bitcoin no es un medio de pago aceptado, tampoco lo es el oro, tampoco lo son los diamantes, pero son reservas de valor, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que cuando hacemos un análisis y decimos que el Bitcoin está en tendencia bajista y que corre riesgo de perder ese soporte y de profundizar mucho más en la caída, hay gente que dice, ya estamos en contra de la tecnología del Bitcoin. No tiene nada que ver. Es puro análisis, puro y exclusivo análisis. Cuando una tecnología nueva llega o cuando un valor nuevo llega, como ha dicho Marc, es muy difícil valorar, hacerle una valoración correcta, ¿no? Y lleva un periodo de maduración que lleva tiempo, y esto se sabe desde que se estudian las burbujas financieras de todo tipo, ya sea inmobiliarias, de los tulipanes o de títulos de las Indias occidentales, da igual. Lleva un tiempo de maduración hasta que esa valoración por parte del mercado es más realista. Lo vimos también en las .com, ¿no? Si nos vamos a lo técnico, puramente técnico, hay una tendencia bajista del libro que ahora mismo está parada. Voy a compartir pantalla, aunque lo estábamos viendo antes en tu gráfico también. Déjame que comparta pantalla. Este soporte, efectivamente, tras un periodo volátil, ¿por qué ha sido considerado un activo de riesgo? Pues porque la volatilidad que tenía era muy superior en VaR, muy superior a cualquier activo financiero. O sea, las volatilidades que ha manejado el Bitcoin eran tremendas, ¿no? Es ahora cuando empezamos a verle una volatilidad mucho más contenida, que coincide justamente con este nivel de equilibrio que se está
produciendo en este soporte, y que si profundizamos un poco más en los fundamentales, parece ser que es debido sobre todo pues, a las posiciones de largo plazo de los principales stakeholders, ¿no? Es decir, parece ser que los inversores más especuladores del activo hace tiempo que habrían salido y se está sosteniendo el valor por aquellos inversores que tienen una visión de más largo plazo. Pero como decimos en análisis técnico, los soportes a base de atacarlos a base de atacarlos se pueden desgastar, ¿no? Y eso podría estar ocurriendo en el Bitcoin, ¿no? Va ocurriendo que el hash rate, a medida que pasa el tiempo, el hash rate va subiendo, los costes de minado van subiendo, pero el Bitcoin sigue estancado en esa cotización. Puede llegar un momento en el que los propios mineros tengan que vender los Bitcoins en los que están holdeando para hacer caja y para pagar los costes de su negocio, ¿no? Entonces, eso podría provocar la rotura del soporte, y si se rompe el soporte, ojo que la caída podría ser brusca y muy volátil, ¿no? Es decir, fundamentales de muy largo plazo, esto ha llegado para quedarse. Análisis de corto plazo, cuidado con este soporte. Muchas gracias, Yuri. Pues gracias a los tres por vuestros comentarios, porque yo no tengo mucha idea del tema, pero me apetecía preguntar qué percepción teníais sobre todo y poder conocer un poquito más de este mundo. Aprovecho para haceros la última pregunta. Que intentemos ser breves porque no tenemos mucho tiempo, perdonadme. Quiero preguntaros cómo veis eso que se está hablando del potencial pivot de la Fed, ese cambio de política de la Fed, y si creéis que este sería la solución del mercado bajista. Todo el mundo lo está esperando como agua de mayo, como si fuese la bendición divina, como si ya parase el mercado bajista, pero ¿es realmente así? ¿Realmente el pivot es lo que nos va a salvar a todos que la Fed deje de subir tipos, o eso traerá nuevas consecuencias? Aprovecho para mostraros esta tabla, que es del equipo liderado de Harnett. Harnett es el analista de Bank of America, que la verdad que lleva acertando este año bastante, y nos marca las variables que, de hecho, creo que Mark ha comentado antes por encima, alguna que otra, o Yuri, creo que era lo de las solicitudes iniciales de desempleo, que puede ser una variable que acabe haciendo pivotar a la Fed cuando empiece a dispararse. Todavía no parece, aquí nos marca a la derecha los puntos que parece que todavía no están cubiertos. Parece que lo único que está cubierto hasta ahora es la volatilidad tanto del mercado de bonos como del VIX, del SP500, lo que podría hacer que la Fed pivote, pero el resto de variables todavía no activarían un Fed pivot. Por tanto, todavía quedaría recorrido para que la Fed siga subiendo tipos. ¿Cómo estáis viendo todo esto del pivot de que se está comentando, y realmente es la solución al mercado bajista? Eneco, ¿cómo lo ves? Bueno, es un poco peligroso el pensar, a ver, como hemos comentado también antes, pues o has comentado tú, Javier, creo, al final se tarda mucho en hacer efecto una subida de tipos. Entonces, pues lógicamente con esta inflación tan peligrosa, pues se siguen subiendo tipos, y yo creo que faltan unos meses para que veamos el verdadero efecto. Y entonces parece que tiene que haber un pivot tal y cual. No sé, todavía falta que realmente pasen cosas. A ver, es que al final hay que tener en cuenta que, lamentablemente, y esto es muy duro decirlo porque hay gente detrás, pero para bajar la inflación, pues la gente tiene que perder los empleos, las empresas tienen que vender menos, tiene que haber un poco de desastre, es un poco catástrofe. Y es así, al final, como funcionan los ciclos económicos, ¿no? Y ante esto, pues como decía también, pues los bancos centrales están en esta disyuntiva, que es que nadie quiere tampoco que se te vaya la mano y haya una catástrofe, aunque eso consiga tu objetivo de bajar la inflación. Entonces, está ahí la tentación de decir, bueno, pues venga, vamos a no subir tanto los tipos, a no perjudicar tanto la economía, pero aún así es que todavía no hemos visto el efecto, no hemos visto hasta dónde puede llegar las subidas que ha habido ahora de la Fed. Habría que dar tiempo, y eso es lo que es la gran incertidumbre. Gracias, Eneco. Y me alegro que lo comentes, lo del tema de que es duro decirlo, pero que es verdad que la demanda, porque siempre nos dicen los miembros de la Fed, la demanda debe enfriarse. Pero claro, ¿cómo interpretamos que la demanda debe enfriarse? Eso significa que de alguna forma u otra la economía debe debilitar por algún lado, ¿no? Entonces, te agradezco que lo pongas en contexto, porque muchas veces nos preguntamos, ¿qué significa eso, no? Porque nadie nos dice la realidad a la cara. Eso es que hay gente detrás, ¿no? O sea, hay gente que no llega a fin de mes y por eso no compra. Como no compras, pues bajan los precios, y así funciona la economía. Ya, gracias. Marc, ¿qué opinas del tema?
Sí, al final todos son indicadores que de alguna manera reflejan un poco el techo de inflación, ¿no? Y lo podríamos resumir lo de los pivots en eso, en un techo de inflación, ¿no? Sin olvidar que también la Fed tiene incorporado esa famosa put de la Fed, ¿no? Esa capacidad que tiene, digamos, la Reserva Federal de poder contener los mercados. Pero Powell ha sido, yo creo, muy contundente en su discurso y luego en las actas de la Fed, lo podemos leer constantemente, que él habla de contundencia. Dice, hay que aprender del pasado, hay que aprender de Volcker y de Bernanke, que ser contundentes en las decisiones pueden cambiar las cosas, tener dudas no. Y luego también habla del mercado laboral, de ese dato que dabas antes, ¿no? De la oferta-demanda al mercado laboral, que mientras sigamos con un mercado laboral fuerte, eso sin duda va a propiciar que se tomen las cosas con calma, porque también dice Powell que un dato negativo de inflación no va a cambiar para nada su decisión. ¿Por qué? Pues porque el mercado laboral tarda en reflejar los salarios, en repercutir en la inflación y, por lo tanto, necesitamos varios trimestres para no precipitarse. Es decir, que habla de contundencia, de no precipitación. Y el tercer punto que siempre dice Powell en su discurso y en las actas de la FED, en el comité, es sobre todo la confianza. Fíjate que dice la confianza de los empresarios, porque si consumidores y empresarios se meten en la cabeza que la inflación va a durar, entonces va a repercutir en el consumo y en la subida de los precios. Y eso es lo peor que puede pasar. Con lo cual, tenemos que ser contundentes para que esa confianza no prevalezca, ¿no? Y eso es un cambio, y con eso termino, desde el 2009, cuando Bernanke intervino en el mercado, hablaba de otra confianza. ¿Sabes cuál? La del efecto riqueza. Vamos a propiciar el efecto riqueza. Sí. Pues claro, subiendo los mercados, que el consumidor se sienta rico con sus planes de pensiones y gaste. Y ahora, fíjate que hablan de otra confianza, ¿no? Es increíble la capacidad que han tenido de manipular los mercados, los bancos centrales, que claro, ahora con la confianza vamos a ver si hay un crash o un pánico, si pueden contener esa confianza, ¿eh? Igual se les va de las manos. Pero desde luego vamos a ver qué pasa, pero el techo de inflación sí debería marcar ese fin del mercado bajista. Yo creo que sí. Muchas gracias, Marc. De hecho, has comentado ese mercado laboral. Yuri, tú lo comentabas antes también, que podíamos mirar ese indicador adelantado de las peticiones iniciales, ¿no? de subsidio por desempleo. ¿Cómo ves tú todo este tema del pivot? A ver, creo que la inflación va a ser más clave incluso que el empleo como indicador adelantado de lo que puede estar ocurriendo, pero los ojos puestos sobre todo en los datos de inflación mensualmente, tanto en el core, en la subyacente, como en el resto de indicadores de inflación, ¿no? Mientras tengamos un diferencial entre la inflación y los tipos de interés tan bestia como hay actualmente, es previsible que los tipos tengan que seguir subiendo, ¿no? De todas maneras, quiero conectarlo con lo que he dicho al principio de mi intervención en la tertulia, que es muy posible que se encuentre un suelo del mercado antes de que la narrativa le dé explicación a ello, ¿no? Esto es algo en lo que creemos mucho los analistas técnicos y podría ocurrir porque el mercado llegue a un momento en el que ya descuente lo que va a ocurrir, que los resultados empresariales no se deterioren lo suficiente como para que, se pierda esa confianza en el largo plazo, pero al fin y al cabo los inversores invierten en el largo plazo, no en los resultados empresariales del próximo mes, ¿no? Toman posiciones, ¿no? Entonces al final es un tema de valoraciones, de métodos de valoración del mercado. Pues muchas gracias, Yuri. Nos quedamos con esta reflexión y os agradezco a los tres que hayáis estado un día más con nosotros tan tarde y por vuestro tiempo y todos vuestros aportes. Muchas gracias a ti, Muchas Javier. gracias a ti. Un placer. A los compañeros. Pues despedimos a Eneco Nor, fundador de Onís, Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, y Yuri Rabasa, trader financiero y director del máster en trading financiero de forex2etacademy.com. Muchas gracias a los tres, que tengáis una muy buena noche. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Y nosotros seguimos por aquí, son ya las 9:01 de la noche. Vamos a irnos